En este vídeo, perteneciente al bloque de seguridad en redes Wi-Fi del tema 4, vamos a ver la seguridad básica que ofrece el estándar 802.11. Comenzaremos por ver algunas de las características de este estándar del IEcubo, el estándar inicial, así como algunos procesos de funcionamiento, como por ejemplo el proceso de asociación de un dispositivo inalámbrico con un punto de acceso para entender en qué momento entra en juego la parte asociada a seguridad y acceso. La autenticación en el estándar 802.11 se tuvo que incorporar de manera nativa, puesto que al tener un sistema inalámbrico era mucho más fácil poder capturar datos que estuviesen viajando entre un dispositivo inalámbrico y un punto de acceso e interpretar la información de los usuarios. Por lo tanto, se hizo necesario incorporar algunas características especiales que no están disponibles en hubs, es decir, en repetidores o en switches. Uno de ellos fue el uso del SSID o Service Set Identifier, que es una palabra clave de hasta 32 bytes que básicamente asocia a un punto de acceso concreto. Ese SSID es el nombre que habitualmente podemos observar o que nuestro dispositivo nos muestra y que identifica a un punto de acceso en concreto. Para poder acceder a este dispositivo es necesario conocer SSID y además poder tener en algunos casos un usuario y una contraseña para poder identificarnos en ese punto de acceso. A continuación se tenía en cuenta la posibilidad de encriptar la información y para eso existe un algoritmo conocido o un sistema basado en web. Las siglas son Wired Equivalent Privacy, ya que trataba de obtener un nivel de seguridad similar al de una red de cable, en el cual pues, se introducía un usuario y un password. Además, algunos fabricantes, al margen de lo que indicaba el estándar, definieron algunos filtros específicos de seguridad, por ejemplo, filtros basados en direcciones MAC, similares a los que se pueden utilizar en algunos switches. De modo que se puede incluir en un punto de acceso una lista de direcciones MAC, que serían las MACs permitidas a la red inalámbrica, de modo que podríamos, por ejemplo, identificar nuestros dispositivos inalámbricos en nuestra casa o en nuestra empresa, accediendo a la información de la MAC e incorporándonos en esta lista y de esta manera no permitiendo que cualquier otro dispositivo se conecte a la red. El proceso que sigue cualquier dispositivo inalámbrico para conectarse a un punto de acceso es el siguiente. Se llama proceso de asociación y lo que hace un cliente inicialmente, como el que vemos en la figura, vemos un dispositivo inalámbrico y dos puntos de acceso. Inicialmente el dispositivo envía un mensaje de prueba. Ese mensaje de prueba, que podéis ver como línea verde, llega a todos los puntos de acceso que estén en su radio, en un radio de acceso determinado por la distancia a la que llega en la señal. Todos los puntos de acceso que reciben esa información, que se suele llamar un beacon, contestan al punto de acceso, contestan al dispositivo inalámbrico. Y este dispositivo, que serían los mensajes rojos, evalúa la potencia con la que ha recibido la señal de cada uno de ellos. Elegirá el que obtenga mayor potencia. En este caso sería el punto de acceso A. En ese momento le solicita al punto de acceso que quiere realizar un proceso de autenticación. Esa sería la flecha amarilla. El punto de acceso confirma el proceso y podrían intercambiar ciertas informaciones o mensajes que ayude al punto de acceso a identificar al cliente y saber si realmente dispone del password adecuado. Si todo el proceso de autenticación es correcto, el cliente solicita una asociación. ¿Qué quiere decir una asociación? Que el punto de acceso va a guardar la dirección MAC de nuestro cliente inalámbrico en su base de datos y que cualquier información que venga por la red de cable, en este caso podéis ver que en la parte superior de los puntos de acceso hay unos cables por los que viaja toda la información. Lo que va a hacer el punto de acceso que tiene asociada la MAC del portátil es encargarse de enviarle esos paquetes. Así, si por ejemplo de la red de cable nos llegase un mensaje con la MAC del dispositivo, el punto de acceso B no lo procesaría, puesto que la MAC no está registrada en su base de datos, pero sí lo realizaría el punto de acceso A. Vamos a ver qué procesos de autenticación existen en el estándar 802.11. El primero de ellos se llama autenticación abierta o en algunos casos autenticación nula. Es un proceso en el cual un cliente puede solicitar la asociación, pero no utilizar ningún tipo de usuario y password para acceder.
En el ejemplo de la figura tenéis en la parte inferior una captura utilizando un sniffer, donde veis que en la parte de Authentication Algorithm Number, que tiene valor igual a 0, está indicando que va a hacer un tipo de autenticación abierta, open. Como veis, en la parte derecha tenemos la contestación de ese mensaje por parte del punto de acceso, y si veis en la última línea, en el status code, el resultado es successful, es decir, que ha tenido éxito el proceso de conexión. ¿Por qué existen este tipo de posibilidades para conectarnos? Inicialmente se ha creado para dispositivos sencillos. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos un almacén y que disponemos de un montón de cajas con códigos de barras y tenemos un dispositivo inalámbrico, que no es más que un lector de códigos de barras, que está calculando o mandando a una base de datos toda la información que tenemos en stock. Para ello necesitaríamos que ese dispositivo inalámbrico que va leyendo los códigos de barras pueda enviar la información a un punto de acceso Wi-Fi que va conectado a la base de datos. Puesto que no queremos tener que configurar usuario y password, ya que los datos no son críticos, es interesante tener este tipo de autenticación abierta o nula que nos facilite mucho la implementación del dispositivo inalámbrico. La alternativa a la utilización de la clave abierta o nula es el uso del algoritmo web. Es un sistema que incorporan todos los dispositivos que siguen el estándar 802.11. Web es un sistema que nos permite hacer dos cosas. Por una parte, autenticar a un cliente y por otra parte, encriptar los datos que viajan entre este cliente y el punto de acceso al cual está asociado. El algoritmo web está basado en otro algoritmo conocido como RC4, diseñado por Ron Rivest, y que se consideró un algoritmo suficientemente fuerte y seguro para implementarlo en este tipo de sistemas. Vamos a ver cómo funcionaría. Inicialmente, un cliente que envía la solicitud de autenticación a un punto de acceso le indica que quiere asociarse con él. Por lo tanto, lo que hace el punto de acceso que está utilizando web es enviar un reto sin encriptar. Imaginaros que enviaría un texto aleatorio a nuestro dispositivo inalámbrico sin encriptar. Nosotros, como usuarios, lo que tenemos que hacer es coger la clave y utilizarla para encriptar con web esa información y devolvérsela al punto de acceso. Puesto que el punto de acceso tiene la información original sin encriptar y la encriptada, y además debe de tener la misma clave que tenemos nosotros en nuestro dispositivo, puede desencriptarlo. Si el desencriptado funciona, quiere decir que la clave en el punto de acceso y en el dispositivo inalámbrico son la misma, es decir, la clave de encriptado y desencriptado. Y de este modo puede garantizar que el usuario es quien dice ser, sin la necesidad de enviar la clave por la red, que sería peligroso ya que alguien podría capturarla. Lo único que se envía es el reto sin encriptar y el reto encriptado. De esta manera autenticamos a un usuario y a partir de ese momento encriptaremos cualquier comunicación con esa clave web que hemos utilizado en el paso anterior. Con esto garantizaríamos en teoría que solamente usuarios con permiso de acceso puedan entrar en nuestra red inalámbrica, que los datos no puedan ser alterados o leídos en la transmisión y en principio que la red sea segura. Sin embargo, esto no es así y vamos a ver algunas de las vulnerabilidades de seguridad que tiene este sistema que acabamos de plantear. El primer punto importante es el SSID. El SSID hemos dicho que es el nombre del dispositivo y que a priori tenemos que conocerlo si queremos poder entrar o acceder a una red inalámbrica. Es posible utilizar lo que se llama ocultación del SSID. Es algo que permite que podamos comunicar con nuestros puntos de acceso utilizando ese nombre. Puesto que la alternativa a utilizar SSIDs, que es la recomendación para redes Wi-Fi, inicialmente fue el uso del algoritmo web. El algoritmo Wired Equivalent Privacy era un algoritmo de encriptación basado en otro algoritmo desarrollado por Ron Rivest, que se conocía como RC4. Y los objetivos fundamentales de utilizar este algoritmo fueron, por una parte, autenticar al usuario, es decir, identificar con un usuario y password que el usuario tenía permisos de acceso a la red, y por otra parte, encriptar todo lo que el usuario y el punto de acceso transmitieran entre sí. Ese algoritmo fue secreto hasta el año 94, el momento en el cual fue hecho público. Y algunos criptoanalistas utilizaron la información de
publicada de este algoritmo para poder conocer cómo funcionaba a nivel interno. El algoritmo RC4 en principio es un algoritmo seguro. Sin embargo, la implementación que hicieron para web basada en RC4 utilizó algunas modificaciones que lo convirtieron en débil y de esta manera crearon un agujero de seguridad en redes Wi-Fi. Como luego veremos más adelante, el algoritmo básicamente radicaba en el uso de lo que ellos llamaban el vector de inicialización. Es un vector de 24 bits que se añade a la clave secreta que tienen tanto el usuario de la red Wi-Fi como el punto de acceso y que provoca ciertos problemas que ayudan al atacante a descifrar cuál es el password. Vamos a ver ahora algunos de los problemas que podemos tener con web. El primero, el que se llama ataque de Man in the Middle o el hombre en el medio, sería el caso en el cual tenemos un atacante que está escuchando, haciendo sniffing de tráfico en una determinada red. Y escucha como un cliente permitido en la red, está intercambiando con su punto de acceso información que, como habíamos visto antes, el challenge o el reto que manda el punto de acceso en texto sin encriptar y el reto encriptado que contesta el usuario utilizando la clave. En ese momento el atacante tiene tanto el texto original como el texto que ha sido encriptado. Puesto que estamos utilizando un sistema que se llaman stream cipher o cifradores de flujo, haciendo una operación entre el texto plano y el texto encriptado, un XOR en binario, obtendríamos lo que se llama un key stream. El key stream no es la clave, sino es una clave de flujo que ha generado el usuario para poder encriptar los datos. Vamos a ver cómo funciona este tipo de sistemas para entenderlo un poco mejor. Los cifradores de flujo hacen lo siguiente. Si yo quiero un texto, si tengo un texto plano, un texto convencional que yo quiero encriptar, lo que voy a hacer es lo siguiente. A mi cifrador, que es el que aparece ahí como el cipher, le voy a decir, toma esta clave, que es la clave secreta, y genérame un keystream tan largo como el texto que yo quiero encriptar. Una vez me haya generado ese keystream, lo que hará es la operación XOR en binario y me devolverá el texto cifrado, que es lo que yo enviaré por la red. Existe una alternativa que es coger el texto plano y cortarlo o dividirlo en trozos de un tamaño fijo. Y entonces decirle a mi cifrador que me devuelva un keystream exactamente de ese tamaño. De ese modo, si yo tengo que encriptar un determinado texto, puedo partirlo en trozos más pequeños y encriptándolo y enviarlo. ¿Qué problema tiene este sistema? El problema es que si yo encripto un texto, si yo encripto el texto hola Rafa, con mi cifrador siempre voy a tener un keystream que cuando yo lo encripte me dé el mismo resultado. Es decir, que si yo envío esa frase 10 veces, el texto cifrado va a ser 10 veces el mismo. Y eso es un gran problema, ya que utilizando algunos sistemas estadísticos y conociendo cada lenguaje, el español, el inglés, podríamos llegar a saber cuándo aparecen más cierto tipo de letras que otras y poder empezar a descifrar palabras y textos y al final obtener la clave. ¿Qué solución implantaron al crear el algoritmo web? La solución a estos cifradores de flujo fue incorporar a la clave un trozo más que se llamó vector de inicialización. Fijaros en la parte inferior podéis ver el key, que es la clave secreta que tiene el usuario y el punto de acceso, al cual le vamos a añadir un trozo más que va a llamarse vector de inicialización y que va a componerse por 24 bits. Ahora mi clave para el cifrador es el key más el vector de inicialización. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja es que si yo ahora encripto una determinada palabra, como aparece ahí, el texto FOO, FU, ¿vale? Si yo lo encripto, la clave de encriptación, el keystream, en este caso es 45678 y me devuelve un texto. Si el siguiente mensaje que yo voy a encriptar vuelve a ser el mismo, ahora el cifrador me va a dar un keystream nuevo, porque el vector de inicialización de 24 bits cambia mensaje a mensaje. Eso es como si cada vez que envío un mensaje cambio el password. De modo que dos mensajes iguales generan dos resultados diferentes, puesto que el password cambia cada vez. Claro, aquí tenemos un problema y es que el punto de acceso y el cliente solamente conocen la parte llamada key, no conocen el vector de inicialización.
y puesto que tienen que utilizar la misma clave para encriptar y desencriptar, hay que transmitirla. Para ello se envía codificada, o en texto claro, realmente se envía en texto en una de las cabeceras que utilizamos en capa 2 en la red Wi-Fi. Ahí podéis ver Initialization Vector, parte 1, 2, 3 y 4, y el código en hexadecimal del vector de inicialización. ¿Dónde se guarda ese vector de inicialización? Pues aquí podéis ver la estructura de trama en la parte inferior izquierda, donde tenemos una parte que pone encrypted, está encriptada porque es el texto enviado por el usuario o el punto de acceso encriptado, y otra parte que va en texto claro, que es vector de inicialización. Con cualquier sniffer podríamos capturar este texto y sabríamos una parte ya de la clave, puesto que el vector de inicialización es público y lo puede leer cualquier persona que haga sniffing de tráfico. Así que la clave ahora, que originalmente era de 64 bits, formada por 40 bits secretos más 24 de vector de inicialización, realmente solo cuenta con 40 bits secretos y los vectores y las claves de 128 bits solo contarían con 104 bits secretos. Sabiendo esto y conociendo el algoritmo, en el 2001 se publicó un artículo de 3 criptoanalistas indicando cómo poder vulnerar esta clave web. Básicamente descubrieron que a nivel estadístico habían ciertos vectores de inicialización, como el vector de inicialización que era todo ceros, que eran bastante o generaban claves y encriptaciones bastante pobres y que podían utilizarse para desencriptar cuál era el resto de la clave. Para ello vieron que era necesario capturar entre 1 y 4 millones de paquetes con claves débiles y una vez acumularan esa cantidad de tráfico podían desencriptar utilizando ciertos algoritmos matemáticos cuál era la clave. En este caso se trataba de un ataque pasivo, ya que simplemente escuchaban tráfico entre los puntos de acceso y los clientes de una determinada zona. El problema está en que si no hay suficiente tráfico en una determinada red puede ser complicado llegar a reunir el número de paquetes necesarios. Así que a este ataque además se le sumó otro en el cual se generaba de manera activa tráfico. Este sería lo que se llama un ataque activo. Hay ciertos ataques en los cuales nosotros, por ejemplo, como atacantes, podemos enviar texto a un cliente que está conectado a la red Wi-Fi. En el ejemplo de la figura veis el atacante activo, que es un dispositivo inalámbrico, un portátil en la parte inferior, que va a enviar texto. Podría ser un email, podría ser un ping, que es lo más fácil. Enviaría ese ping a través de Internet, puesto que no tiene acceso a la red inalámbrica. Ese ping llega por la red cableada de la empresa, llega hasta el punto de acceso al que está conectado el cliente de la empresa y a continuación le enviaría el texto cifrado, puesto que entre el punto de acceso y el cliente todo el texto va cifrado. Ya que este texto es un ping que nosotros mismos hemos enviado, somos conscientes de su existencia y exactamente de su contenido. Y por lo tanto tenemos tanto el texto claro, que era el ping, como el ping cifrado. Y podemos enviar sin ningún problema 4 millones de pings al cliente y obtener todo el tráfico que necesitemos, encriptado y sin encriptar, para poder hacer lo que se llama un ataque activo. Y además existen diferentes tipos de ataque un poco más sofisticados, como el de repetición de vector de inicialización o el de bit flipping, que consiste en alterar algunos bits de un mensaje original del atacante para poder, o del atacado para poder obtener cierta información. En resumen, podemos descifrar la clave de una manera bastante sencilla. ¿Qué consecuencias tiene para nuestra red o para la red de una empresa el hecho de que podamos desencriptar la clave web? Primero, que todas las claves cuando utilizamos web se deben de configurar estáticamente, es decir, en cada punto de acceso tiene que existir esa clave web y en cada cliente de la red, que pueden ser portátiles o dispositivos móviles, tiene que existir esa clave. Así que el administrador tiene que configurarlo en todos los lugares o en todos los dispositivos inalámbricos. Además, web no permite identificar usuarios. Hay una clave web única y por lo tanto cualquier usuario que accede a la red utiliza esa misma clave. No podemos tener un usuario y password específico para cada uno de nuestros clientes de la red. Si algún empleado, por ejemplo, conociendo la clave o algún empleado que es despedido la publica, tendría acceso a la red y el administrador tendría además que modificar la clave web no solamente en todos los puntos de acceso de nuestra empresa, sino también en todos los otros dispositivos que estaban accediendo a la red, puesto que no es un sistema centralizado.
Como podéis ver, web es un problema para los administradores de red y además no garantiza un nivel de seguridad muy elevado. Y además no es el único problema que existe. Existe otro problema grave que es lo que se llaman los Rogue Access Points. Estos Rogue Access Points son puntos de acceso no legales, es decir, cuando en nuestra red o un atacante de manera maliciosa conecta un punto de acceso para poder tratar de capturar tráfico o para poder hacer o intentar que los clientes de la red se registren en ese punto de acceso falso y poder de esa manera capturar tráfico, o bien porque por error algún cliente o alguna persona de nuestra propia empresa de manera inocente ha conectado a nuestra LAN un punto de acceso para tener, por ejemplo, capacidad inalámbrica dentro de su despacho sin configurar toda la seguridad necesaria. Este tipo de problemas hoy en día, utilizando Wireless LAN Controller, pueden ser solucionados de una forma más sencilla, puesto que en el caso de que tengamos estos dispositivos que controlan todos los puntos de acceso ligeros en una zona, podríamos llegar a detectar puntos de acceso no identificados con direcciones MAC y nombres no identificados y triangular utilizando nuestros puntos de acceso donde creemos que se encuentra ese Rogue Access Point y de alguna manera tratar de anularlo. Estos serían algunos de los problemas que tiene las redes 802.11 basadas en web, y en el siguiente vídeo veremos algunas de las soluciones que se dieron en la evolución del estándar, sobre todo en la extensión 802.11i.